A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la fonología para el área de quinto bachillerato y en comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y comunicativa. Y antes de iniciar, siempre les quiero recordar que ustedes tienen que lavar constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy en lengua de señas tenemos a Ruth. Hola, Ruth. Y así es entonces como nosotros vamos a dar inicio a nuestro tema, que es la fonología. Pero antes de hablar de la fonología, vamos a realizar una retroalimentación de los temas anteriores que nosotros hemos estado viendo. En todo caso, cuando nosotros hablamos de la fonología, sabemos que estamos hablando de un nivel científico de la lengua. Anteriormente estuvimos nosotros analizando lo que era la semántica, y si nosotros nos recordamos, cuando hablamos de los niveles científicos de la lengua, hablamos de la semántica, hablamos de la fonología, hablamos de la morfología y hablamos también de la sintaxis. Entonces nosotros pudimos identificar a grandes rasgos la estructura de cómo era la semántica, porque yo les explicaba que dentro de la semántica es muy compleja, ya que existe infinidad de significados por lo mismo que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar un poco acerca de lo que es la fonología. Y como sabemos, y como les estaba explicando, entonces la fonología la podemos visualizar como otro nivel científico de la lengua. Por supuesto, lo vamos a adentrar dentro de la lingüística, para que nosotros vayamos a formar parte de la gramática, y así como podemos ver todos estos niveles científicos. Entonces, ¿cómo podemos estructurar nosotros la palabra fonología? Si nosotros partimos esta palabra, podemos identificar su etimología. Y si podemos identificar fono dentro de su etimología, podemos identificar fonos, que en este caso significa sonido. Y si nosotros identificamos la otra parte, que sería logía, dentro de esta estructura o su etimología, nos habla acerca de una ciencia. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos decir que fonología es una ciencia que estudia el sonido. Pero también hay diversos autores que explican lo que es fonología, y nosotros los vamos a ver en este momento. ¿Qué podemos hablar entonces de fonología como primera parte? Podemos identificar que la fonología entonces es la ciencia que estudia el modo sistemático y reglado como los humanos combinan los sonidos para formar palabras. En este caso tenemos que identificar nosotros la unión específica de los sonidos. Entonces ahorita quiero que nosotros nos enfoquemos específicamente en los sonidos, porque vamos a identificar también cómo es esa estructura que se da en los sonidos. Y si usted en casa puede escuchar, y si usted puede hablar o puede escuchar a las demás personas hablar, o en este caso me puede escuchar a mí, se va a poder dar cuenta cómo esa unión de articulación en las palabras que salen de nuestra boca, en este caso los sonidos. Y así es entonces como podemos ver un modo sistemático y reglado, porque debe ser de un orden lineal. Nosotros no vamos a poder hablar como nosotros conocemos de forma incorrecta o revuelta. Otra de las definiciones que podemos hablar de la fonología es que es parte de la lingüística, por supuesto. Como explicaba yo antes, vamos a identificarlo como un nivel científico de la lengua. Y también que estudia de qué modo los rasgos de los sonidos del habla se combinan para formar unidades significativas como la palabra. La palabra aquí es clave, ya que por medio de ella nosotros podemos expresarlo a través también de todo lo que vamos a hablar, porque dentro de la fonología podemos explicar dos partes, que es la fonología y la fonética, y vamos a poder identificar cada uno de ellos. Por supuesto, dentro de la fonología, su estudio o su unidad de estudio siempre va a ser el fonema. ¿Y cuáles van a ser los fonemas entonces? Los fonemas van a ser esas pequeñas estructuras que nosotros también los conocemos como parte del abecedario, pero no lo vamos a ver en este momento como las consonantes o las vocales, sino que las vamos a identificar como fonemas.
En este caso les puedo poner un ejemplo que un fonema puede ser la A, como nosotros podemos pronunciar la A. Pero si nosotros queremos ver dentro del fonema de la M, su pronunciación va a ser y no vamos a hablarla como M, que es la palabra como nosotros la conocemos. Entonces por eso es importante que nosotros ahorita empecemos a identificar cómo son estos fonemas. Por lo tanto yo les traigo aquí un ejemplo. Lo que es masa, casa, boca y roca. Si podemos hacer nosotros una comparación dentro de los niveles científicos, podemos hacer aquí la comparación para que nosotros podamos identificarlos mejor. Si nosotros lo vemos de una forma de la semántica, podemos identificar que con tan solo una palabra o una letra que nosotros estamos cambiando, automáticamente le estamos cambiando el significado. De masa, en este momento, si nosotros nos recordamos del signo lingüístico, en este momento yo le estoy dando un significante, que es masa. Si usted ahorita puede hacer su significado dentro de su mente, podemos imaginarnos en este momento masa. Pero si yo cambio automáticamente la palabra como casa, automáticamente nuestro significado cambia porque el significante yo lo cambié y por lo tanto en este momento todos estamos pensando en una casa. Y así es como nosotros lo podemos ver en el nivel semántico. Si lo queremos ver nosotros de la forma morfológica, también podemos identificarlo que cambiamos la estructura de las palabras. ¿Cómo podemos cambiar una M por una C o una S, igual como acá con la S? Entonces así es como nosotros podemos identificarlo de una forma morfológica. Pero ahora, si estamos nosotros hablando dentro de la fonología, ¿cómo podemos identificarlo? Simplemente haciendo entonces el uso de los fonemas. El fonema por el fonema que es casa. En este caso sabemos que automáticamente cuando cambiamos este fonema, cambiamos automáticamente la palabra. En masa, casa. El ejemplo de abajo, por boca o roca. Cambiamos el fonema B por el fonema R, que en este caso se hace el cambio. Y así es como nosotros podemos hacer la diferencia o las comparaciones dentro de la semántica, dentro de la morfología, que la vamos a ver más adelante, y dentro de la fonología. Por eso les traía este ejemplo para que nosotros podamos identificar los fonemas y el sonido de cómo cambia al momento de que nosotros vamos a estructurarlo. Pero eso es lo que entonces estudia la fonología. ¿Cómo entonces nosotros podemos decir que la con la es un cambio totalmente diferente? Entonces eso ya se le atribuye a la fonética también. ¿Y qué hace la fonética? La fonética se dedica a la descripción y la clasificación de los sonidos producidos en los actos del habla. En este caso, en el ejemplo anterior de cómo nosotros podemos descifrar cada fonema y nos podemos dar cuenta de que al momento de que nosotros decimos el fonema, es un cambio rotundo dentro del habla también y más que todo dentro del sonido. ¿Y qué podemos identificar entonces de estos actos del habla? Como número 1 o inciso A podemos decir que son mecanismos físicos que lo producen. Esto va a ser ya más de forma física de cómo nosotros vamos a realizarlo. También podemos decir la acústica de los sonidos en términos de física de sonido. Lo que les explicaba anteriormente de cómo nosotros podemos decir cada fonema y suena de forma diferente. O también podemos hablar de la percepción o fisiología, también neurología y también dentro de la psicología, del modo de cómo los sonidos físicos son captados por el oyente. En este caso también nosotros vamos a captar el sonido cuando una persona nos diga en el ejemplo casa o en el ejemplo que decíamos masa. ¿Cómo es la percepción? Cómo entonces el oyente puede escuchar lo que se está hablando. Pero también dentro de la fonética podemos hablar que existe la fonética articulatoria. Entonces en estos momentos vamos a hablar de esa fonética articulatoria. Si ya sabemos entonces lo que estudia la fonología, vamos a identificar lo que estudia dentro de la fonética articulatoria. Por supuesto, dentro de la fonética articulatoria vamos a utilizar parte de nuestro aparato respiratorio, que incluyen los pulmones y el diafragma. Si ustedes pueden verme en este momento, podemos identificar que nuestros pulmones van a ser eje principal dentro de este nivel científico de la lengua. Porque dentro de los pulmones entonces nosotros vamos a contraer o también vamos a extraer el aire.
Por lo tanto, así es como nosotros podemos realizar los diferentes sonidos por medio del diafragma. En donde podemos posicionar nosotros entonces el diafragma, prácticamente aquí lo podemos identificar debajo de nuestras costillas, pero muchas veces nosotros decimos aquí está el diafragma, pero específicamente se le conoce al diafragma como un paracaídas que está dentro de nuestras costillas también por este lado angosto, si nosotros podemos identificarlo dentro de este lado. El diafragma también es parte fundamental para que nosotros podamos tener el aire para poder transmitir los sonidos. Entonces también tenemos la glotis, es donde están situadas las cuerdas vocales. Esto podemos hablar dentro de la laringe, que nosotros podemos identificarlo de este lado. ¿Y cuál es la glotis? La famosa, o como nosotros la conocemos como la manzanita de Adán, que en este caso podemos identificarla acá. Si usted puede hablar en este momento en casa y usted puede estar hablando, usted va a escuchar o va a sentir algunas vibraciones al momento de que estamos hablando. Por lo tanto, eso es muy importante porque aquí en donde tenemos la glotis está situado también las cuerdas vocales que están del lado de atrás. Por lo tanto, también es importante todo este proceso de la laringe porque eso es lo que nosotros podemos identificar y cómo entonces podemos producir también los sonidos. Y tenemos también los mecanismos articulatorios o el mecanismo articulador que en donde implican las cavidades de oral y nasal. En este caso podemos identificar el sonido o el aire que sale de nuestra boca y también el aire que sale de nuestra nariz. Por supuesto, juegan un papel muy importante porque si usted puede o cuando usted pueda, terminemos esta sesión, usted puede identificar enfrente de un espejo y usted puede abrir su boca, se va a dar cuenta que tenemos dos cavidades en donde tenemos las fosas nasales y por supuesto se va a identificar lo que nosotros le conocemos como campanilla, que la campanilla también es fundamental dentro de este proceso de la fonética para que nosotros podamos hablar y así también producir sonidos. Si usted se puede dar cuenta, si usted se tapa la nariz, y me gusta mucho hacer este ejercicio porque se escucha muy gracioso, al momento que nosotros nos tapamos la nariz, se hace un bloqueo automático de donde la respiración no puede salir de nuestras fosas nasales y entonces se puede haber una interferencia entre lo que nosotros podamos decir. Entonces, es muy curioso cómo entonces la fonética y dentro del aparato respiratorio también podemos abarcarlo y por eso se han hecho estudios y es el primer estudio que se realiza dentro de los niveles científicos de la lengua. Porque el ser humano lo primero que realiza dentro de una actividad lingüística es hablar. Todos nosotros vamos a empezar antes a hablar que escribir. Por lo tanto, así es como este nivel científico es muy estudiado y ha sido uno de los primeros estudiados porque es la primera actividad lingüística que hace el ser humano. Usted puede decir, y digo, nosotros seres humanos porque solo nosotros podemos hablar. Usted podría decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con los loros que hablan? No, ellos solamente hacen una repetición de lo que ellos escuchan, no como nosotros que podemos realizar frases o podemos realizar conversaciones. Por lo tanto, por supuesto, el aparato respiratorio juega un papel muy importante dentro de la fonética y fonología. Y por último podemos hablar entonces el proceso articulador, que aquí podemos identificar que lo que entran son los labios y la lengua también. Y aquí les traigo unos ejemplos y yo quiero que usted también lo haga en casa para que podamos identificar cómo es este proceso entonces articulador. Si nosotros identificamos, y si usted lo puede revisar después enfrente de un espejo, también se va a dar cuenta cómo la lengua es fundamental también dentro de este proceso y los labios por supuesto. Porque al momento de que hacemos esta unión de la fonética articulatoria, usted puede identificar que dentro de los pulmones, nuestro diafragma, nuestra laringe, nuestra glotis y ya los labios y nuestros conductos, ya sea oral o nasal, podemos identificar todos los sonidos. Entonces, si nosotros podemos identificar vas, das y gas, podemos identificar ese proceso articulatorio. Podemos iniciar con vas. Cuando nosotros decimos esta palabra vas, podemos identificar que vamos a utilizar nuestros labios inferiores y también nuestros dientes al momento de que expresemos ese sonido, vas. Entonces hágalo ahorita en casa, vas. Se puede dar cuenta entonces que nuestros dientes están posicionados con nuestros labios inferiores. Si hablamos de vas, entonces automáticamente ya nos damos cuenta de que aquí ya no son los dientes los que están dando este sonido, sino que son nuestros labios. Al unirlos podemos decir vas. Ahora si decimos das,
Ahora sí la lengua juega aquí un papel muy importante y si ustedes pueden situarse y decir en este momento das, puede sentir que la lengua va detrás de los dientes y por eso es como nosotros entonces podemos identificar y podemos realizar ese sonido, das. Y por último si decimos gas, que ya utilizamos la lengua pero de la parte de atrás de la lengua y parte también por donde podemos identificar entonces lo que nosotros le llamamos campanilla. Y así es entonces como nosotros podemos hacer este proceso articulator de vas, das y gas. ¿Cómo podemos identificar entonces que es muy importante todo este aparato respiratorio, toda la forma entonces fonética articulatoria y por supuesto todo lo que es dentro de nuestra boca, que serían los dientes, que es fundamentalmente, y también nuestra lengua? Entonces, así es como entonces yo les puedo explicar un poco acerca de lo que podemos identificar de fonología y de fonética. ¿Y qué podemos dar en conclusión entonces? ¿Cómo podemos decir, bueno, entonces, cómo puedo identificar yo lo que hace la fonología y qué es lo que hace la fonética? En conclusión les puedo decir entonces que la fonología estudia los sonidos como signos registrados dentro de una lengua. En este caso, si estamos hablando de nuestra lengua, es español. El ejemplo que les traigo es que la grafía A en español va a ser A, entonces usted diga A en este momento. Pero si nosotros vemos la grafía de la A en inglés, ¿cuál va a ser su fonología o cómo va a ser su sonido? E. Entonces automáticamente podemos identificar el cambio del sonido A en español al inglés que sería E. Y así es como entonces este es el estudio que hace directamente la fonología. A comparación de la fonética entonces podemos identificar que la fonética lo que hace es un estudio físico-fisiológico, que quiere decir que describe qué órganos del aparato fonador intervienen en la producción del sonido. Todo lo que acabamos y todos los ejercicios que acabamos de hacer en este momento. Entonces, así es como yo puedo concluir dentro de la fonética, recordándoles que es un nivel científico de la lengua muy importante y que también nosotros podemos realizar ejercicios para poder identificar cómo describir la fonética de todo nuestro aparato fonador y cómo nosotros también podemos identificar todo lo que es fonología. Entonces, de verdad espero que esto lo estén aplicando en su casa. Y ahora sí, siempre les tengo presente que guarden sus actividades y todas las actividades, tareas, ejercicios que ustedes realicen dentro de su portafolio Aprendo en Casa. Y les pregunto hoy a todos ustedes, ¿qué aprendimos hoy? ¿Podemos hacer la diferencia dentro de la fonología y dentro de la fonética? ¿Realizamos los ejercicios todos juntos? Y si usted tiene ahí con un adulto con usted, le puede dar la respuesta y así usted pueda tener ese aprendizaje significativo. Siempre recordándoles que para mí es importante que usted también pueda investigar y ser autodidacta, porque dentro de esta información existe mucha más información que usted puede adquirir con esos nuevos conocimientos. Entonces, siempre les recuerdo lavar constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no también pueden utilizar su gel antibacterial. Sobre todo quédense en casa y nos vemos en la próxima.